Bueno, muy buen día para todos. Yo soy Nicolás Velázquez y el día de hoy vamos a hablar sobre conversores ACDC o también llamados rectificadores. El libro guía que vamos a utilizar para esta presentación va a ser el libro de potencia de H. Rashid y estos son los temas que vamos a abordar. En principio, un rectificador de onda completa con tap central. Luego, la explicación de la disminución de rizado de corriente gracias a la puesta de un inductor. Un puente rectificador trifásico y también un circuito rectificador monofásico con puente de tiristores. Antes de abordar estos circuitos anteriormente mencionados, vamos a pasar un poco por esta definición. ¿Qué es un rectificador? Un rectificador es un dispositivo electrónico que permite convertir la corriente alterna en corriente continua, o sea, ACDC. La corriente alterna básicamente se puede identificar por sus picos positivos y por sus picos negativos. La corriente DC o corriente continua solamente tiene picos positivos o negativos. La corriente alterna puede llegar a nuestros hogares de esta manera, ya que es muy fácil de transportar. La podemos encontrar en cualquier enchufe. Y la corriente continua es básicamente con la que alimentamos nuestros computadores, nuestros celulares, ya que funciona con baterías. Es fácilmente almacenable. Ahora vamos a ver este componente electrónico que nos acompañará durante las siguientes diapositivas. Es un diodo. Básicamente, este componente electrónico lo que permite es limitar el paso de corriente a un solo sentido. Cuenta con solamente dos partes, ánodo y cátodo, eh, y este se reduce básicamente a un switch, el cual puede estar abierto o puede estar cerrado. La condición para que este switch esté abierto o esté cerrado es la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo. Básicamente, si tengo un voltaje mayor en ánodo que en cátodo, el diodo va a conducir y va a estar cerrado. Listo, comencemos con nuestro primer circuito. Un rectificador de onda completa con tap central. Básicamente esto es un transformador y esta línea es la mitad del devanado como tal. Teniendo esta configuración tenemos un voltaje Vs, que es este mismo voltaje Vm, en esta configuración positivo-negativo, positivo-negativo. ¿Esto qué nos permite? Vamos a analizarlo en estas dos fases, en la fase positiva y en la fase negativa. En la fase positiva, Bs va a ser positivo, por lo que aquí vamos a tener BD1 positivo y aquí negativo. Entonces, D1, este diodo, se va a cerrar, va a actuar como un cable. Entonces, por acá va a pasar corriente. Luego, la corriente va a ser acá y se va a encontrar con este diodo, por ejemplo. Pero en este caso, aquí hay voltaje negativo y aquí hay voltaje positivo, por lo que este diodo se va a comportar como un switch abierto. Entonces no va a dejar pasar la corriente por acá, por lo que la corriente va a pasar por la resistencia. Luego, en esta segunda fase, donde en Vs es negativo, va a pasar el efecto contrario. Ya que Vs es negativo, aquí va a haber negativo, aquí va a haber positivo. Entonces este diodo se va a abrir, por acá no va a pasar corriente. La corriente va a pasar por el diodo 2, va a pasar por aquí y luego nuevamente a la resistencia. Este es nuestro objetivo general en un rectificador, que la corriente en la resistencia sea una resistencia, un bombillo, un motor, cualquier tipo de carga. La corriente siempre tiene que ir en la misma dirección. Podemos ver podemos ver estos picos donde tenemos un voltaje máximo y luego un voltaje cero, pero nunca vamos a tener un voltaje negativo. La corriente siempre va a pasar en el mismo sentido. Luego, siguiendo con esta analogía y con este análisis, podemos ver lo que pasa en el rizado de la corriente cuando ponemos un inductor. Básicamente el rizado es la amplitud de estas montañitas. Podemos analizar el voltaje y también la corriente.
Este inductor funciona como una batería. Básicamente cuando al sistema le falta energía, el inductor lo que hace es cargarse y cuando tenemos, por ejemplo, eh, estos momentos de voltaje cero, el inductor va a suministrar corriente al sistema y no va a dejar que la corriente llegue a cero. Podemos ver también que los picos no coinciden el uno con el otro. Es porque el inductor también genera un desfase en la corriente. Es decir, que el punto máximo del voltaje ya no va a ser el punto máximo de la corriente, como si pasaba en el anterior circuito. Vale, este circuito analizado es un puente rectificador monofásico. Y este es un puente de diodos rectificador trifásico. Básicamente la trifásica es una línea como ya la hemos analizado anteriormente, que sube y baja en un punto máximo Vm. Pero básicamente aquí tenemos tres líneas desfasadas 120 grados. Y este circuito lo podemos analizar en 6 distintas etapas. Entonces vamos a analizar las primeras 3 y las otras 3 vamos a dejar un espacio para pasar el video y que ustedes mismos las analicen. Entonces podemos separar por colores. Primero tenemos la etapa roja, donde tenemos un voltaje VCB. Es decir, la mayor diferencia de voltaje está entre la línea C y la línea B. Entonces comenzamos por la línea C, nuestro recorrido de la corriente. Vamos a pasar por el diodo 5, luego vamos a pasar por la resistencia, devolvernos por el diodo 4 y volver a la línea B. En la etapa rosada tenemos B a B, por lo que vamos a comenzar por la línea A, pasamos por el diodo 1, resistencia, diodo 6 y llegamos a la línea B. Luego tenemos en esta etapa B a C, donde comenzamos por la línea A, luego pasamos por el diodo 1, resistencia, nos devolvemos por el diodo 2 y luego llegamos a la línea C. Listo, tenemos estas tres etapas. Podemos hacer el mismo recorrido y el mismo análisis que ya hicimos anteriormente. Luego tenemos un rectificador monofásico con puente de tiristores. Básicamente podemos observar a nivel de esquemático este mismo circuito, ¿no? Son muy similares. Lo único que cambia es este símbolo de aquí. Cambiamos un diodo por un tiristor. ¿Qué es un tiristor? Es un diodo, como ya lo conocemos, pero tiene esta pata extra llamada gate que nos permite habilitarlo. Ya sabemos que un diodo, cuando se cumplen las condiciones de diferencia potencial, comienza a conducir corriente. En esta etapa, el diodo cuando ya se encuentra en condiciones, comienza de una vez a dejar pasar la corriente, teniendo así un aumento en el voltaje. En este caso nosotros podemos controlar esta etapa. Por ahora enfoquémonos en la zona más oscura. Vale, cuando nosotros no tenemos activado como tal el diodo, el voltaje que va a pasar, la corriente que va a pasar por ese diodo va a estar en cero. Y básicamente lo que hace este rectificador es establecer una etapa alfa. Cuando nosotros llegamos a este punto alfa, habilitamos las puertas de nuestros tiristores en pares. Entonces, por ejemplo, en esta línea roja, ya sabemos que la corriente va a pasar por aquí, por T1, luego va a pasar por nuestra carga y luego se va a volver por T2. Entonces vamos a habilitar la puerta de T1 y vamos a habilitar la puerta de T2. Cuando la habilitamos, el voltaje sube, sigue como tal la línea que nosotros que nosotros tenemos como alimentación, la sigue, luego se acaba la etapa de T1 y T2 y le toca el turno a T3 y a T4. Pero como nosotros todavía no hemos activado T1, no hemos activado T3 y T4, vamos a tener un voltaje cero. Nuevamente, enfoquémonos en el área más oscura por ahora. Vamos a tener un voltaje cero. Luego de llegar nuevamente a la etapa alfa, vamos a activar este gate con un pulso y
Luego ya los diodos van a comenzar a conducir, teniendo así nuevamente nuestro rectificador funcionando. Como podemos observar, lo que estamos haciendo es recortar pequeños pedazos de la corriente. O sea, pasamos de tener la montaña completa a tener un pedacito nomás. Esto nos permite reducir la potencia que nosotros le estamos entregando a la carga. Un ejemplo de esto podría ser una bombilla. Si nosotros disminuimos la potencia que le suministramos a la bombilla, el brillo que ésta genera disminuirá. Listo, ahora sí expliquemos qué son estos picos negativos que vemos acá. Estamos analizando un circuito con una carga inductiva y ya vimos en el anterior circuito que cuando tenemos una carga inductiva, lo que hace el inductor es actuar básicamente como una batería, suministrando energía al sistema cuando éste la requiere. Entonces, gracias al inductor, lo que pasa es que esta línea de voltaje sigue su camino hasta que se ve interrumpida por el switcheo de los tiristores, ya sea en la tapa azul o en la tapa roja. En cada diapositiva podemos ver, no lo había olvidado mencionar, la página en la cual estamos referenciando para cada circuito. Y esto sería todo. Los dejo con esta frase de Nikola Tesla para alimentar un poco la curiosidad y ver qué significa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.